Seamos todos bienvenidos a esta nueva clase. Estamos tratando todavía la martirología, el problema del pecado, el cáncer de la humanidad. Las noticias cada día que vemos, ¿cómo son? ¿Halagadoras? Malas, desesperanzadoras. Se ve violencia, se ve mucha maldad. De hecho, es triste ver, hay páginas web que se dedican a eso. Páginas web que ya niños de 9 años tienen acceso a ella aquí a nivel mundial y es difícil de rastrearlo. Se llama la dark web y podemos ver ahí en esa página crímenes en vivo, violaciones en vivo, suicidios en vivo. Usted puede contratar a cualquier matón en el mundo a través de esa página. Pero sin embargo, seguimos diciendo muchas veces, oh, esa es buena persona. Básicamente es buena persona o básicamente es mala esa persona. ¿Cuál es el problema entonces? Y ese es un tema común de debate entre los teólogos, amados hermanos. Hoy vamos a ver la condición de la raza humana, lo que dictamina la Biblia. Dice que el corazón es perverso, corrupto, malo. Y vamos a ver esta noche el tema de la depravación humana. ¿Qué tan depravado puede ser una persona? ¿Qué tan malo puede ser una persona? ¿Ah? A veces nos ponemos a comparar con otros y dicen, no, nosotros somos santos, tenemos una aureola. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué tan malo podemos ser, dice la Escritura. Como decía en el primer punto, un tema común de debate entre los teólogos está en la cuestión de si los seres humanos son básicamente buenos o básicamente malos. Número 2. El problema de esta afirmación gira en una palabra, básicamente, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué pasó? El problema gira en torno a la palabra básicamente. El consenso universal, lo que todo el mundo piensa es que nadie es perfecto. Todo el mundo acepta la máxima de que errar es de humanos. Y con eso nos justificamos nuestro modo de actuar, esto que lo otro. Pues soy humano, ¿no? Tengo derecho a equivocarme, ¿no? ¿Nunca he escuchado esa frase? ¿No? Y entonces, oh, yo también soy humano y bueno, pues así pasa. No, es como, por ejemplo, se está tratando de aprobar que la pedofilia no es mala. Es un sentimiento que esa persona tiene. Yo he visto videos hasta por el internet, ¿no? Sale un pedófilo que le gustan los niños y que no es ninguna enfermedad, simplemente es cuestión de gusto. O sea, le gusta eso, el otro, ¿me entiende? Pero la Biblia afirma tajantemente. ¿Qué afirma la Biblia, hermanos queridos? Romanos 3:23. ¿Quién se lo sabe de memoria? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero a pesar de esa verdad tan categórica, hermano, la sociedad nuestra persiste en creer que el pecado es algo periférico, que está fuera de nosotros. No está dentro, está fuera de nosotros. Eso es lo que la sociedad trata de enseñar para justificar todo tipo de depravación humana. La Biblia afirma tajantemente que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A pesar de esta verdad tan categórica, nuestra sociedad persiste en creer que el pecado es algo periférico, o sea, está por afuera, no dentro de nosotros, no dentro de nuestra naturaleza. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Pensamos que la maldad habita al borde del ser humano, ¿sí? Que ni siquiera lo roza, sino que pasa de largo como el cometa Halley, ¿no? Nunca pega a la tierra, simplemente pasa de largo y da vueltita, ¿no? La gente piensa que así es el pecado, pero la Biblia afirma que la maldad no habita en el borde de nuestro carácter, que la maldad
vive dentro de nosotros. Pero la sociedad, la filosofía, el humanismo de hoy afirma que no roza y que nunca puede penetrar en nuestro interior. Porque no es malo. Isaías dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Ese es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Ahora, número 6. Se supone básicamente que las personas son inherentemente buenas. ¿Saben lo que significa la palabra inherentemente? Significa sustancialmente buena. Que en el fondo son buenas personas. Bien en el fondo algunas personas, pero un fondo que llega desde aquí al centro de la tierra de pronto, ¿no? ¿Ok? Pero son buenas personas. Es como cuando hay un funeral, ¿no? Yo nunca que he ido a un funeral he escuchado que se expresen, oh, era mala persona, el finado era buena persona. En el fondo era buena persona, decían, ¿sí o no? Pero bien en el fondo, ¿no? A veces. Número 7. Resulta evidente que algunas personas pueden ser más malvadas que otras. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Hermano, ¿usted puede matar? ¿Sí puede? ¿Usted puede drogarse? Sí. ¿Sí puede? ¿Usted puede, los varones, podemos ir a acostarnos con una prostituta? ¿Podemos? ¿Sí podemos? Podemos, más que no debemos. Ajá, ahí está el detalle. Pero que podemos. Podemos ser tan malos que a veces que la mente humana inclusive a veces no alcanza a enmarcar la dimensión de lo malo que podemos ser. ¿Estamos? Número 8. Esa imagen, ¿le recuerda algo? Cualquier pecador, Ted Bundy, por ejemplo. Ted Bundy fue un asesino en serie aquí en los Estados Unidos. Mató a muchas mujeres antes de violarlas y hacerle tantas cosas. Pero hasta Ted Bundy pareciera un santo al lado de Adolfo Hitler, ¿correcto? Humanamente pensaríamos eso, ¿no, verdad? No, pues si eso lo mató como a 20, pastor. No, pero Hitler mató a 6 millones de... No, ¿sí o no? Entonces, Osama Bin Laden o Saddam Hussein que mataba con bombas químicas, ¿no? ¿Ok? Pero si alzamos nuestra mirada y la comparamos con el estándar supremo de bondad. ¿Quién es el estándar supremo de bondad o de santidad? Nuestro Señor Dios. Hermano, somos corruptos hasta los tuétanos. Vamos al punto número 8. Cualquier pecador del montón pareciera ser un santo al lado de Adolfo Hitler, o al lado de Saddam Hussein, o Osama Bin Laden, o al lado de Nerón, de algunos de los emperadores romanos, Diocleciano, todos ellos que fueron tan malvados. Pero si alzamos nuestra mirada y nos ponemos a analizar y nos comparamos al estándar supremo de bondad y de santidad que es Dios, hermano, estamos en bancarrota, como decía mi querido Dr. Johnson. Nos damos cuenta de lo que se presenta como bueno dentro del ámbito terrenal es corrupto hasta los mismos huesos, hasta los tuétanos. Es totalmente corrupto. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Número 9. Venga conmigo al Salmo 14 del 1 al 3. Yo voy a leer ese. Alguien que me busque Romanos 3 del 9 al 13. Romanos 3 del 9 al 13. Y otro hermano o hermana que me busque Gálatas 3:22. El Salmo 14 del 1 al 3 dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré? Perdón, no, estoy mal. El 14 del 1 al 3. Estaba leyendo el 13. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras, miren lo que dice la Biblia, abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano.
¿Qué dice Romanos 3, 9 al 13? ¿Alguien me lo encontró? Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ujú. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ujú. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera Siquiera. uno. Ni siquiera uno, sí. ¿Y el 13? Sepulcro Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides. Ujú. hay debajo de sus labios. Ok. Esa es la condición del hombre. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Pablo toma las palabras del antiguo pacto. Y Pablo se refiere a sus compatriotas, los judíos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Porque todos, como ya hemos aprendido, el pecado manchó totalmente nuestras vidas. Y seguirá manchándolo hasta el último día que nazca el último ser humano en este planeta. Entonces, esa es la condición que la Biblia da. La Biblia nos enseña la total depravación de la raza humana. Y en Gálatas 3:22, el apóstol Pablo también dice así. Mas la Escritura lo encerró Ajá. todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así es, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué significa eso? Que solamente, hermanos queridos, la única forma de poder ser liberado de esa depravación, lo dice Pablo, es Jesucristo. No hay otra manera. ¿Ok? Número 10. Entonces, estamos hablando de la depravación total. ¿Y qué significa la depravación total? La depravación total significa corrupción radical. ¿Y qué es corrupción radical? ¿Le suena esa palabra radical? Entonces vamos a hacer una diferencia entre la depravación total y la depravación completa. ¿Qué significa eso, pastor? ¿No es lo mismo? No, ser completamente depravados es ser tan malos como es posible ser. Hitler fue extremadamente depravado, pero él pudo haber sido peor. Sí, claro que sí, él pudo haber sido peor. Como le digo, el hombre no tiene límites, por así decirlo, en hacer maldad. La puede hacer. De hecho, la hace. Hitler hacía experimentos con los órganos, con todo. ¿Me entiende? Que los que han tenido la oportunidad de ir al museo del Holocausto y ver los videos, los mismos doctores, tanto rusos como americanos que filmaron ahí, se sentían tan... lloraban de ver, que no podían creer lo que veían sus ojos. Y cómo todos esos muertos eran llevados como que fuera tierra con basura que estaban removiendo. Ahí iban todos los cadáveres. Y cómo los mataban y los metían a esos hornos de fuego. Increíble. Entonces, Hitler pudo haber hecho peores cosas. Nosotros somos pecadores, hermanos, y podríamos pecar aún más, con pecados más graves. No hago cosas completamente depravadas, pero sí soy completamente depravado, porque el pecado, hermano querido, ha afectado todo nuestro ser. Entonces, la depravación total significa que yo y todos los demás somos depravados o corruptos en todo nuestro ser. No hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Como dice el siguiente punto, ¿qué ha afectado el pecado en nuestras vidas? No es superficial, es todo lo contrario. Número 14, ha afectado nuestras mentes
nuestras voluntades, nuestras emociones y nuestros cuerpos. Aún físicamente, el pecado afecta nuestro cuerpo físico. Todo se ha visto afectado por el mal. Entonces, mejor sería decir, en vez de depravación humana, sería bueno decir es corrupción radical. ¿Por qué sería bueno mejor decir corrupción radical? ¿En dónde está el problema? No está afuera. ¿En dónde estás? ¿Qué ve la ilustración? En el corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso, ¿qué es? ¿La mente? No, el corazón. El Señor dice, porque de ahí salen las buenas y las malas palabras, las buenas y las malas acciones. Del corazón, como vemos aquí, nace el orgullo, el robo, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, fornicaciones, etcétera, 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 etcétera. Y esto es muy importante entenderlo, porque lamentablemente hoy en día muchas iglesias, ¿a dónde están apuntando? ¿Ah? ¿En qué parte de nuestro ser apunta? Las emociones. Apunta a la mente. Satanás le encanta trabajar con la mente. Apunta a las emociones, todo eso. Por eso siempre Dios quiere trabajar en el corazón, porque ahí es la raíz de todo. Por eso sería mejor decir corrupción radical por la palabra radical, que significa raíz. Pues el problema de nuestro pecado es que radica en la raíz del ser humano, el corazón. Como dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. Es ahí donde Dios quiere trabajar con nosotros. En el mero centro de nuestro ser, en donde fluye toda nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras voluntades, pero a veces solamente queremos superficialmente cambiar lo exterior, pero no lo interior. ¿Ok? Número 16, por eso la Escritura puede dar el dictamen de que estamos, mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos muertos vivientes. Hace años atrás y todavía se ven cosas o los videojuegos de zombies. ¿Qué son los zombies? Son muertos vivientes, pero hermano, el planeta Tierra está llena de zombies, muertos en vida. Me acuerdo de la serie de Al Capone, de Eliot Ness. Y nunca me olvidaré esa frase. Dice que cuando murió Al Capone, ya él dice hace años atrás que él ya estaba muerto en vida. Me impactó esa frase. No era cristiano en ese entonces. Y hermano, ahí afuera en la calle hay millones de personas caminando que son muertos espiritualmente. ¿Qué pasa si esas personas mueren? ¿A dónde van? A una condenación eterna. La Biblia dice también que estamos vendidos al pecado. Romanos 7:14. Miren lo que afirma el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estamos vendidos al pecado. Recuerden lo que el Señor dijo en Juan capítulo 8 también. Todo aquel que comete pecado se convierte en esclavo de quien le hace pecar. ¿Y quién no ha cometido pecado? Por eso lo que la Biblia enseña, no lo enseña el pastor Clever ni enseñamos los bautistas. Siempre digo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña categóricamente que en este mundo hay dos tipos de personas, esclavos de Satanás o esclavos de Cristo. Pero todos somos esclavos, la diferencia es quién es nuestro amo. Amén. ¿Sí? Y ya he manifestado cuando hablamos sobre la demoniología, la angeliología, estudiamos a Satanás, el amo de este mundo,
¿no? El amo de este mundo vino para matar, robar y destruir, pero nuestro amo Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos perdona nuestros pecados y nos da vida eterna y nos está preparando mansiones celestiales allá en el cielo. Entonces, lamentablemente la condición es que estamos muertos en delitos de pecado, estamos vendidos al pecado y hemos sido llevados cautivos a la ley del pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:23 también. ¿Sí ven? Cautivos, esclavos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso Pablo exclama en el 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, tenemos que entender en el contexto. O sea, no hay esperanza así. Ahí entra el gran capítulo de la victoria, el gran capítulo del Espíritu Santo, el capítulo 8 de Romanos. ¿Ok? Entonces, y por naturaleza, entonces, como dice Pablo en Efesios 2:3, somos o éramos hijos de ira. Miren lo que dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos tiempo pasado auristo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El tiempo auristo es un tiempo que ocurrió en el pasado y que nunca más vuelve a ser. Por eso Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Si yo digo que he nacido de nuevo, pero sigo con los mismos hábitos, tú lo que hiciste fue un acto religioso, superficial, pero no has trabajado, no has permitido que Cristo viva dentro de tu corazón. Si sigues con la misma picardía, sigues con esto, no ha habido cambio. Siempre, como digo, la ley causa y efecto, cambios inmediatos. Entonces, éramos hijos de ira, como dice el apóstol Pablo. Ahora, lo que vemos en la televisión, internet, en las redes sociales, pura violencia, pura corrupción, ¿sí? Vemos que el mundo actual está en una depravación total. Vemos hoy en día en vivo nuestros niños que tienen acceso a los celulares. Le estamos dando una puerta más grande que la frontera de Estados Unidos. Porque ahí pueden ver todo tipo de basura. Y desde ahí comienzan a ver. Vemos la actual depravación, aún en los dibujos animados. Ahora se habla de monstruos, películas que totalmente inmorales. Me acuerdo en nuestros tiempos, las telenovelas, ni siquiera se daban besos los actores. Se ponían los labios aquí y solamente hacían como que se estaban besando. No, pero hoy en día ya hasta sexo hacen. A ese punto hemos llegado. Y nuestros niños ven, y yo me acuerdo que a las novelas, no sé si los más adultos, ¿no es verdad? Las novelas inclusive las ponían solo en la noche, no ya para cuando los niños estén dormidos, ¿no es verdad? No, ahora las tiene 24 horas al día, las 24 horas al día tienen acceso a pornografía, todos los niños, todo eso. Y ahora con tantas aplicaciones que ni tú ni yo los adultos sabemos manejar, pero los muchachos las manejan al revés y al derecho, se intercambian cosas. Y, hermano, tú no sabes lo que están haciendo tus hijos. Así que mucho cuidado. Ahora, para finalizar, lo que vemos en la televisión, internet, redes sociales enteras, lo que vemos alrededor del mundo, hermano, es depravación. Ahora, ¿cómo podemos escapar de esa depravación? ¿O cómo escapamos de esa depravación? ¿Cómo tú y yo escapamos de esa depravación? Si estábamos muertos y ahora estamos vivos, ¿gracias a quién? Nuestro Señor Jesucristo Sí, gracias a Él. ¿Qué nos ha dado qué? nos ha dado vida eterna. Nos ha dado ¿Ven la ilustración? El Espíritu Santo. Como dice Pablo, el Espíritu vivificador, el que da vida. ¿Sí? Solamente, hermanos queridos,
El poder vivificador del Espíritu Santo puede sacarnos de este estado de postración y muerte. Y por eso la Biblia nos incita, nos exhorta, nos demanda, nos exige que le abramos todo nuestro corazón al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos, que lo dejemos obrar en nuestras vidas para que toda esa depravación poco a poco vaya desapareciendo. Ahora, ¿eso va a durar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Ah? ¿Hasta que Él venga o hasta que muramos? Porque ya vimos la naturaleza pecaminosa que arrastramos. Así que es una lucha constante. Efesios 2 del 1 al 10 dice así el apóstol Pablo, para concluir el otro versículo de Tesalonicenses. Y Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escúcheme bien, Auristo, antes fue eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí ve? Éramos hijos del diablo y hacíamos todas las cosas que el diablo quería que hagamos. ¿Ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí viene la gran división, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si el ser humano se salvara por obras, entonces ¿para qué Cristo vino a este mundo a morir? No sirve para nada el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ok? Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso el Señor dijo, en esto reconocerán que sois mis discípulos. Número 1, en que os améis los unos a los otros y en que llevéis muchos frutos. ¿Sí ve? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra anduviésemos es presente continuo. Cada día más y más y más y más y más y más y más. Si yo digo ser cristiano y no ando en ello, aguas, como dicen mis hermanos mexicanos. Y por último, vemos la depravación total que hay en este mundo. Yo les hago una pregunta, hermanos. En medio de esta total depravación humana, ¿se ve una isla de esperanza? ¿Sí o no? Amén. Sí, ¿cuál es esa isla de esperanza, por así llamarlo? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador, reconocer nuestros pecados y volvernos al Señor. Ya, pero ¿cuál es esa isla de esperanza? ¿Cuál es ese grupo que El puede...? Evangelio, La iglesia, el remanente fiel. Ahora, ¿quién sostiene el remanente fiel? El Espíritu Santo. Hermano, si no estuviera obrando el Espíritu Santo en este mundo, dígame, ¿cómo estuviera este mundo? completamente perdido. Yo creo que ya hubiéramos desaparecido, nosotros mismos ya nos hubiéramos eliminado, si es que Dios no interviene. Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice eso. Capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo hablando hace 2000 años atrás. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Cuando venga la gran tribulación, no es que el Espíritu Santo va a desaparecer, no, porque Él es Dios y está en todas partes, pero ya no va a intervenir en este mundo, y entonces ahí el que persevere hasta el fin tiene que ser salvo. El que se deje marcar por el anticristo Ahí está se acabó perdido. la gracia. Entonces,
Podríamos hablar horas aquí sobre la maldad que hay en el mundo. Solo basta prender los televisores, ver las noticias. Pero hay una esperanza para ello, mi amigo, mi amiga, si usted aún no tiene esa esperanza. Lo único seguro que todos nosotros tenemos que algún día vamos a morir. Pero como dice la Escritura, mientras hay vida y esperanza, Salomón decía, ya después de muerto, el muerto no va a glorificar al Señor. Es en vida. Y el Señor le invita en vida que le acepte. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una relación de amor a través de nuestro Señor Jesucristo con Dios en el poder del Espíritu Santo. Solo ese es el único remedio a tanta depravación que hay en este mundo. Y el Señor le garantiza darle el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo viviendo dentro de usted, para que usted pueda seguir adelante en este mundo depravado, ser luz en medio de las tinieblas. Y ese es el deseo de Dios para su vida. Que Dios le bendiga ricamente.